tu radio Onda Infinita una vez más y que sigan muchas más, ¿verdad? Sentados a la mesa y quizás ustedes en sus casas. Podemos sentarnos a la mesa también con el Espíritu, estar atentos a la palabra. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo y hoy te invito a que escudriñemos las Escrituras como siempre, como cada jueves. Yo soy la sierva Ana María Torres. Cada palabra de Dios, de su palabra viva, de su palabra transformadora, cada vez que nosotros la hablamos, ¿verdad? En voz alta, cada vez que la pensamos, cada vez que la meditamos, cada vez que la compartimos, y cada vez más, todo lo que sea con cada vez más de la palabra, viene para multiplicarse y para ser en bendición de nuestras vidas. No solamente para el que la habla, sino también para el que la escucha y para el que la obedece. Hoy traemos un tema nuevo, como es las casas vacías. Las casas vacías, ¿verdad? Es un tema bastante interesante y bastante bendecido. Porque la verdad que es como si viniera la verdad de Dios y nos diera un pellizco y nos despertara lo espiritual. Porque despiertos estamos, pero muchas veces estamos soñolientos. Muchas veces estamos como con un poquito de sueño. Hoy queremos hablar de las casas vacías. Aleluya, qué grande es el Señor, ¿verdad? ¿Qué pasa con una casa vacía? ¿Qué puede suceder con una casa vacía? Que una casa vacía puede correr el peligro de ser invadida, de ser robada, de ser usurpada por alguien que no es el dueño. Ese es el peligro de una casa vacía. Que todo el que pasa la ve y dice, está vacía. Y una casa vacía trae muchos pensamientos a personas que no son buenas, a personas que no son confiables, a personas que no les importa, ¿verdad?, invalidar la ley. ¿Qué pasa si te invaden una casa? ¿Qué podemos hacer cuando invaden una propiedad que es nuestra? Cuando invaden una casa que está vacía. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es recurrir a la ley. Poner una denuncia judicial, ¿verdad? Ir y llevar los papeles donde digan, esta propiedad es mía. Aleluya. También podemos solicitar un desahucio judicial, ¿verdad? Pedir que esas personas sean sacadas de nuestra propiedad para poder recuperarla. Y una de las cosas, cuando nosotros recurrimos a la ley, es poner una denuncia por allanamiento. Y este es un proceso que puede durar muchos meses. Inclusive puede durar muchos años. Y sin contar el daño emocional que puede sufrir una persona dueño de una propiedad. Y pueden haber a veces invasiones de casas vacías donde puede haber un enfrentamiento, puede haber violencia, donde la persona pueda recibir daños en su persona, daños físicos. Entonces la verdad es que es una situación bastante difícil y muy desagradable que puede vivir una persona con una casa vacía. En el mundo espiritual
también sucede lo mismo. El mundo espiritual ve a las personas como casas. Hay espíritus inmundos que ven a las personas que no tienen a Dios como casas vacías. Yo te invito a buscar Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo capítulo 12, versículo 43. Ahí vemos de una persona que ha sido limpia, que ha sido purificada, que ha recibido la extracción o la expulsión de un demonio. Ha sido recuperada, ha sido salvada. Mateo capítulo 12, versículo 43. Te invito a leerlo. Ahí dice la palabra que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares desiertos en busca de descanso, y si no lo encuentra, piensa, volveré a mi casa. Dese cuenta que los espíritus inmundos o demonios, ellos piensan, ellos recuerdan de dónde fueron sacados o expulsados, echados fuera. Y ellos piensan, cuando andan por lugares que están desiertos, lugares secos, que ellos andan buscando otra casa, andan buscando dónde reposar, dónde estar. Pero ellos piensan, dice la palabra, volveré a mi casa. Santo es Dios. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega a su casa, según ellos, su casa, la encuentran barrida, desocupada y adornada. Escuche bien. La encuentran barrida, desocupada, adornada. Y una cosa que me llama la atención, que el demonio dice, volveré a mi casa, porque él piensa que usted es de su propiedad, que usted le pertenece. Y él no dice me echaron o me expulsaron, me ultrajeron, me sacaron. Él dice, volveré a mi casa de donde salí. Oh Padre, háblanos en esta tarde. ¿Por qué? Porque aunque el demonio haya sido expulsado de una persona, que en el mundo espiritual, tú para los demonios eres una casa que puede ser habitada. Ellos son expulsados, pero ellos están dándote la vuelta. Y resulta que cuando vuelve, te ve vacío. Porque aunque esa persona haya sido limpiada, purificada, hayan orado por ella, esa persona haya aceptado a Jesús en su corazón, haya habido un proceso para que esa persona sea libre de esta atadura demoníaca. El demonio dice que encuentra la casa desocupada y vacía. Oh Padre. ¿Por qué? Porque esa persona, después que se le hizo esta liberación, esta persona no volvió a sentir arrepentimiento. Esta persona no volvió a orar. Y muchas veces, muchas de estas personas que son liberadas no vuelven al lugar, a la iglesia donde fueron liberadas. Por eso tienen que tener un seguimiento. Y muchas veces no vuelven porque ya se sienten bien emocionalmente. Ya nadie los molesta de noche.
sienten que todo está arreglado en sus vidas, sienten que no le deben nada a nadie. Porque hubo un arrepentimiento emocional. Oh Padre Santo. Vuelve a su vida normal, la vida que llevaba antes, haciendo las mismas cosas que hacía antes, volviendo a los mismos pecados que hacía antes. Pero espiritualmente sigue vacío. Aleluya. Está en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 43. Esa persona que ha sido liberada es vista en el mundo espiritual como una casa sin protección, como una casa sin puertas, como una casa sin candados, como una casa sin vigilancia. Oh Padre Santo, así es, como una casa vacía. Y es una tentación para los espíritus inmundos. Eso para ellos es una oportunidad. Eso para ellos es una invitación a ocupar una casa vacía. Una persona vacía espiritualmente. Y cuando el demonio vuelve a mirar a la persona, a ver si puede entrar, dice, bingo, está vacía. Vacía de oración. Vacía de la palabra. Vacía de ayuno. Vacía de arrepentimiento. Oh Dios. Mateo capítulo 12, versículo 43. Entonces el demonio dice, está limpia, está desocupada y está arreglada. ¿Qué significa barrida y arreglada? Barrida significa que esa persona ha sido liberada de esa esclavitud demoníaca. ¿Por qué? Porque le han hecho una limpieza interior. Porque esa persona ha aceptado a Jesús en su corazón. Porque esa persona en ese momento decidió ser libre. Y cuando la persona clama con arrepentimiento, caen los salvavidas espirituales. Cae la ayuda del cielo. Una iglesia se moviliza para que esa persona sea libre. Pero cuando nos ponemos a pensar en esta persona que ha sido liberada, que miramos la palabra, esa persona no se preocupó. Después que fue ese demonio sacado, quedó un espacio. Algo dentro de él quedó vacío, que necesita ser llenado, que necesita un proceso de sanidad, que necesita ser enseñado como alumno en lo espiritual. Yo necesito ahora llenar ese vacío que había espiritual de un demonio, llenarlo de lo espiritual de Dios. ¿Por qué encuentra la casa arreglada? La encuentra ordenada. ¿Por qué? Porque esta persona, al ser libre, ha recuperado su juicio. Ha recuperado su orden mental. Entonces esta persona ya empieza a actuar en su casa de una manera tranquila, recupera su vida, recupera la realidad con que está viviendo, pone los pies sobre la tierra. Puede movilizarse a seguir haciendo sus cosas. ¿Por qué? Porque las cadenas espirituales que lo ataban
para dañarlo, para inmovilizarlo. Porque las cadenas espirituales de este demonio que lo tenían atrapado hacían que se agrediera. Ahora ese hombre o esa mujer, por la liberación, ha recuperado el juicio. Se comporta de una manera normal. Ay, entonces, ya piensa que todo lo logró. Ya estoy bien. Es como la persona que lo han curado, que ha sido sanada de un cáncer y no se sigue cuidando su salud. Y muchas veces, por eso el cáncer vuelve. ¿Por qué? Porque esta persona ya tiene un detonante. Así pasa con las personas que han sido liberadas de un demonio, de un espíritu inmundo. Son propensas a aquello que los ató, aquello que el enemigo, el demonio vino a traer a sus vidas para destruirlo. Ahí hay una debilidad que necesita ser fortalecida con la oración. Necesita un proceso para fortalecer toda su vida espiritual. Por eso el demonio, cuando le da vuelta a la persona y la observa, dice, volveré a mi casa. Pero él sabe que fue expulsado. Él sabe que fue echado, sacado, extraído. Entonces piensa, porque la palabra dice que los demonios piensan. Dice, volveré, voy a parafrasear, pero no volveré solo. Me llevaré 7 más fuertes que yo, más malos que yo, para poder entrar en esa persona. Entonces la palabra dice que se lleva 7 más peores que él y el estado de ese hombre vuelve a ser peor que antes. Ay, Dios. Claro, lo encontró desocupado espiritualmente. ¿Qué pasó aquí? Veamos la palabra que nos dice el Señor. Juan capítulo 4, versículo 17. La palabra del Señor claramente nos dice, aquí nos dice Jesús, el Espíritu Santo vivirá con ustedes. Y Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, ustedes no vivirán según la carne, sino según el Espíritu. Quiere decir que después que esa persona fue libre, yo tengo que llenarme de lo espiritual, de aquello que me salvó, de aquello que rompió mis cadenas. Yo tengo que empezar a conocer esa fuerza de santidad, ese espíritu, ese Dios que me liberó. Aleluya. Juan capítulo 14, versículo 16. Usted lo puede leer hasta el 26. Juan capítulo 14, 16 hasta el 26. Jesús promete que el Espíritu Santo morará en el creyente. Entonces hay una promesa. Hay una promesa. Que el Espíritu Santo morará en nosotros. En varios versículos de la Biblia nos damos cuenta que nosotros, al ser limpiados, purificados, al ver aceptado a Jesucristo en nuestras vidas, ahora hay mucho trabajo que hacer en la vida de un creyente. Aleluya, Padre. ¿Por qué? Porque esa persona es propensa a que ese demonio vuelva a la vida de este hombre.
Recuerde que él fue expulsado, no destruido. Porque la palabra nos enseña que ellos serán destruidos en los últimos tiempos. Pero ahora este demonio es expulsado. Por eso ellos andan buscando un lugar, una casa vacía, donde vivir. Porque ellos ven a las personas como casas vacías. Aleluya. Mire, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, ahí nos vemos que Pablo habla de la iglesia de Corintios. Y ve que los aconseja que vuelvan a Dios porque empezaron a haber problemas en la iglesia, divisiones, murmuraciones. Entonces vemos que ellos habían sido perdonados, ellos habían sido purificados por el Espíritu Santo, pero después volvieron a caer otra vez en lo mismo. Volvieron a caer otra vez en pleitos. Otros tuvieron una conducta muy pecadora. Y cuando Pablo se enteró de esto, buscó hablarles, incitarlos a que volvieran al Señor, a enseñarles cómo tenían que retomar sus vidas para Cristo. Porque ellos volvieron a caer en una conducta pecadora. Yo te pregunto, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo estás tú internamente y emocionalmente? ¿Cómo está tu casa física donde tú vives? Hoy te pregunta el Señor, ¿cómo está tu casa? Oh Padre Santo. Porque yo no solamente, cuando soy liberada de un espíritu inmundo, de unos sueños o pesadillas que me atacaban de noche, cuando yo he recibido una liberación, a lo mejor mi liberación fue porque yo era una persona anoréxica. El problema que sea, Dios libera, porque para Dios no hay nada imposible. Pero vemos a través de la palabra que yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me eduque espiritualmente. Porque espiritualmente, cuando venimos a Cristo, somos desordenados. Nos acostamos a la hora que nos dé la gana, viendo películas, 2, 3 de la mañana, ocupando mi mente en imágenes, voces que pueden dañar mis neuronas, que pueden distorsionar mis ideas y pensamientos. Entonces yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me eduque. Padre, gracias. Él está esperando que cuando yo dé ese paso de libertad, de sanidad, de liberación, yo le diga al Espíritu Santo, te invito a mi casa. Ya yo he sido libre en persona, en cuerpo. Ahora yo necesito que te vayas conmigo a mi casa donde yo habito con mi esposo, donde yo habito con mis hijos, donde yo habito con mi madre o con mis hermanos, o donde yo habito con los compañeros de universidad. Yo necesito que tú te vayas a ese lugar y me enseñes a vivir. Eso está esperando el Espíritu Santo, porque hay una obra que Él quiere hacer en tu vida. Él quiere traer una perfección donde todos los ángulos de nuestra vida, por donde seamos vistos en el mundo espiritual, estén llenos de las cosas de Dios, para que yo no sea vista como una casa vacía. Aleluya. Y es maravilloso cuando yo estoy en la iglesia, visito una iglesia, conozco el poder de Dios, lo siento, soy liberada. Yo no le diga al Espíritu Santo, adiós, nos vemos el domingo. Qué bonita la presencia, qué bonito lo que se siente ahí. Yo no sé lo que me pasa cuando yo entro a ese lugar, pero eso es una paz que me invade, soy otra persona, me siento libre.
El Espíritu Santo quiere que todo eso vaya y se implante en tu casa en la donde tú vives. Y decirle, vente Espíritu Santo, vente conmigo a mi casa. Porque Él empieza un trabajo. Él es nuestro maestro. Y nosotros somos sus discípulos, somos sus alumnos. Necesitamos ser enseñados por Dios. Y cuando Él empieza a hablarte, Él nos enseña. Porque espiritualmente estamos desordenados. Y Él empieza a hablarte. Pero necesita que tú lo invites. Te invito a mi habitación. Te invito a mi sala. Y ahí el Espíritu Santo empieza a poner en nosotros su palabra. A través de las escrituras, Él te va a poner a que leas la palabra. Entonces la misma palabra de Dios nos va a hablar. ¿Por qué? Porque yo he invitado al Espíritu Santo a mi casa. Y Él te va a enseñar hasta los cuadros que tienen que haber en tus paredes. Todo lo físico, terrenal, afecta mi vida espiritual. Son dos mundos que se unen porque somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces vemos a través de la palabra que el Espíritu Santo nos habla. Y a Él cuando tú lo invitas a tu sala, Él te empieza a decir hasta las imágenes que tienes, muñecos ahí en el multimueble, ¿verdad? Porque a veces uno tiene un poco de cacharros ahí que ni los usa. Ahí, pero ahí están. Llenando un lugar sin ningún propósito. Y muchas imágenes de las que guardamos, muñequitos, caballitos, burros, perritos, pesebres, tienen una historia, tienen un origen, tienen una esencia. Eso solo se aprende cuando yo entro en una obediencia para ser enseñada como alumna de lo espiritual, de las cosas que no se ven, pero que nos afectan, para lo bueno o para lo malo. Y a medida que yo me voy enamorando, a medida que vayas creciendo, el amor de Dios es tan grande que entonces yo le digo al Espíritu Santo, porque nosotros no podemos invitar a cualquiera a nuestra habitación. Yo le digo al Espíritu Santo, te invito a mi habitación. Porque ahí quiero hablar contigo. Y ahí el Espíritu Santo va a empezar un trato contigo. Nos enseña hasta cómo deben las sábanas que tenemos que tener. Si hay dibujos inapropiados, imágenes inapropiadas, el Espíritu Santo nos va a poner el sentir de lo que está bien y de lo que está mal. Es sorprendente, pero es así, porque muchos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Cuando la palabra me enseña que el Espíritu Santo es una persona, yo tengo que conocerla. Y Él me quiere conocer. Él quiere que yo le ceda un lugar en mi casa para Él llenarla de la presencia de Dios, para Él llenarla de la oración, para Él llenarla de la alabanza, que se vuelva una casa llena del Espíritu Santo, una casa que ya no esté vacía. Aleluya. Hechos capítulo 16, versículo 31. Nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Es una promesa. Está en la palabra. Yo seré salva, yo y mi casa. Pero yo no puedo salvar mi casa poniéndole yo las reglas a Dios. Trayéndole el Espíritu Santo los problemas que tengo solamente cuando voy a la casa de Él, cuando voy al templo. Mire, Señor, pido oración por mi esposo, porque tiene este problema. Invita al Espíritu Santo a tu casa, para que cuando ores, para que cuando clames, el Espíritu Santo te va a guiar. Cómo orar por él, cómo poner las manos sobre sus ropas, cómo poner las manos sobre sus zapatos, cómo poner las manos sobre él cuando esté durmiendo. Para que te enseñe ahora a ganar a tu familia.
y puedan ser libres. Aleluya. Porque ahí vemos que el espíritu inmundo en Mateo capítulo 12, versículo 43, es expulsado, no destruido. Ellos andan buscando alimento. El alimento de ellos es el pecado. Es el que le da acceso a ellos, a la vida de una persona. El pecado es el alimento que ellos quieren encontrar. Ese alimento es el pecado. Y ellos andan moviéndose por los aires, buscando una puerta abierta para entrar. Una invitación que muchas veces no nos damos cuenta porque desconocemos el mundo espiritual. También vemos las casas que están divididas. Marcos capítulo 3, versículo 25. Si una casa está dividida, dice aquí, contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Eso vemos personas que han aceptado a Jesús en su corazón. Son personas que se congregan, pero no sueltan el pecado. ¿Cómo así? Entonces llevan una vida a medias. Esta mitad la purifico, esta otra mitad, déjamela aquí, yo la domino, yo la controlo, sé hasta dónde puedo llegar, hasta que la droga termina de atrapar a esa persona. Porque nosotros mismos nos engañamos. Cuando usted mira la palabra, Giezi, el siervo de Eliseo, tenía este problema. Estaba dividido. ¿Sí? Él era el sirviente o el ayudador o el alumno de Eliseo, quien lo ayudaba, quien estaba aprendiendo de él. Cuando usted mira la palabra, él servía a Dios y él sí, servía al profeta, pero cuando el profeta le daba la espalda, entonces él cambiaba. Miren la palabra, era infiel. Un ejemplo es cuando se encuentran con Naamán, el general sirio, que había sido sanado de lepra por el profeta Eliseo. Y él ofreció regalos a Eliseo y Eliseo le dijo, no, no quiero nada tuyo. Naamán aceptó eso, respetó la decisión del profeta y se fue. Pero cuando ya iba lejos, en sus carruajes, con su gente, y él sí esperó que el profeta se metiera para la casa y salió corriendo y se alcanzó a Naamán. Padre mío. Y le pide regalos. A pesar de que Eliseo le dijo, no queremos nada tuyo. Y él sí estaba dividido. Esa es una casa dividida. También vemos en la palabra que Israel, cuando Salomón murió, se dividió. En Israel del norte, véanlo, está en la palabra, en dos reinos se dividió. Y Judá al sur. Entonces hubo dos casas, se dividieron. Esto trajo para Israel conflictos espirituales. Y cuando usted mira la palabra, esto no es bueno, una casa dividida. Absalón estaba dividido con su padre. Le hacía una cara al rey David. Y cuando el rey David no lo veía, estaba ya en su palacio, en su casa. Entonces, ¿qué hacía su hijo Absalón? Se paraba, dice la palabra, en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 2, que se paraba en la puerta de la ciudad y se ofrecía como justiciero. Sí, yo te hago justicia, si te han quitado.
los animales. Yo te hago justicia para que recuperes tu terreno. Y así iba hablándole a la gente. Él quería administrar justicia. Cuando la gente iba, era donde su padre. Él no los dejaba llegar. Se paraba en la puerta de la ciudad y le decía, ven para acá que yo te voy a ayudar. Yo te hago recuperar eso. Y dice la palabra que se armó de hombres para que lo apoyaran y lo ayudaran. Entonces él, afuera, él iba haciendo su división para enfrentarse a su propia familia, a su padre. Esto es una casa dividida. Una casa dividida no puede permanecer. Cuando usted ve la palabra, las cosas no acaban bien. Entonces, quiero que te hagas una pregunta ahora. ¿Quién eres? ¿O cómo te sientes? ¿Con quién te identificas? ¿Con el hombre que construyó la casa sobre la arena? ¿O con el hombre que construyó la casa sobre piedras? Oh, Señor. Vamos a pensar en eso, porque todos vivimos en una casa. Este cuerpo es visto en el mundo espiritual como una casa. Depende de nosotros qué es lo que queremos nosotros que vean dentro de nosotros. Porque la misma palabra enseña que los espíritus inmundos reconocen qué estatura, qué posición tienes en el mundo espiritual. Y eso es algo que no se puede negociar en el mundo espiritual. Yo podré hacer trampas en mi negocio, aquí en la tierra. Yo podré extorsionar, yo podré comprar gente para que voten por mí si soy político. Yo podré comprar gente para que me escojan en una posición porque voy a ocupar un cargo de maestro. Puedo hacer cualquier cosa. Pero en un mundo espiritual, esa posición la tenemos que ganar. Oh, santo eres, Padre. Por eso nosotros necesitamos que el Espíritu Santo haga la obra completa en nosotros. Necesitamos invitar al Espíritu Santo a nuestras casas. Esa casa donde vivimos con nuestro esposo, con nuestros hijos, o con las personas que vivas. O si vives solo, tienes más tiempo para buscar que el Espíritu Santo llene tu casa vacía espiritual, te dé las armas espirituales que necesitas, los muebles espirituales, la cama espiritual. Hay un equipamiento que solo se enseña cuando yo busco la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Y una de las cosas que aprendemos de la palabra y que es bíblico es que Jesús le gusta visitar las casas. El Espíritu Santo lo recibieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, cuando estaban reunidos en una casa orando, clamando por la presencia del Espíritu Santo. Jesús les dijo, no salgan a hacer nada hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Estaban ellos ahí en la casa, clamando y orando, buscando, queriendo, esforzándose. Aleluya. Porque a Jesús le gusta visitar las casas. Lucas capítulo 19, versículo 4. Lucas capítulo 19, versículo 4. Cuando Jesús se encontró con Zaqueo, le dijo, Zaqueo, hoy voy a quedarme en tu casa. Zaqueo le dijo, no, Señor, hoy no te puedo atender, mira que tengo una visita. No, Zaqueo, no, Señor, Jesús, hoy no te puedo atender. Mira, tú sabes que yo soy un hombre cobrador de impuestos, que recibo visitas y tengo mi trabajo y esto lo tenemos que planificar. No. Zaqueo era un pecador, pero un hombre arrepentido con una vida desordenada. Y cuando Zaqueo se encontró con Jesús, Jesús le dijo, Zaqueo, hoy me voy a quedar contigo en tu casa. Aleluya. Zaqueo no lo pensó, porque tenía un corazón arrepentido. Sabía que había algo en él que necesitaba cambiar. Había un vacío en él y en su casa que él quería llenar. Y se alegró cuando Jesús le dijo estas palabras.
todos los planes que Zaqueo tenía ese día en su vida se desaparecieron, se desvanecieron cuando Jesús le dijo, aleluya, voy a quedarme en tu casa. Padre Santo, qué gozoso se puso Zaqueo. Pudo entender que la salvación había llegado a su casa, que había una salida para esa vida que él tenía. Cuando Jesús visitó la casa de Pedro, que Pedro lo llevó a su casa, ¿qué hizo Jesús? Sanó a la suegra de Pedro que se encontraba con fiebre, se encontraba enferma. Jesús puso sus manos sobre ella, que estaba en la cama acostada en la casa, y la sanó. Eso pasa en nosotros diariamente. Cuando yo introduzco lo espiritual en mi casa, algo va a suceder. Mientras yo estoy en mi casa, hermano, usted ahí, haciendo la comida, haciendo las arepas, haciendo el desayuno para los niños para ir para la escuela, ponga una alabanza de oración, canta en voz alta, algo va a suceder. Aleluya. Cuando yo canto esas canciones cristianas, palabras que hablan de sanidad, de perdón, y yo hablo esas palabras y las escuchan mis oídos, empieza a ocurrir algo en mi mente que esté desordenada de pensamientos, se empiezan a ordenar. Todo pensamiento desordenado, el Espíritu Santo hace así, empieza a ordenar y dice, aquí está Jesús en la cola, vamos a poner todo adelante. Y empieza a ordenar los pensamientos espirituales para que pueda haber una forma, para que pueda haber un diseño en eso que yo estoy orando. Dios va a contestar tus oraciones. Pero yo tengo que entender que hay una estructura mágica, espiritual, verdadera, y un diseño que yo tengo que acoplarme a él, que yo tengo que conocerlo, que yo tengo que vivirlo, que yo tengo que sentirlo, que yo tengo que cantarlo. Aleluya. Aleluya. Mire, cuando miramos la palabra y nos damos cuenta de lo que pasó en la casa de Pedro, nos damos cuenta que cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestras vidas, que ponemos por obra todo lo que Jesús nos enseña en su palabra, cualquier cosa puede ocurrir. Los milagros ocurren. Los milagros ocurren, no ocurrían antes, siguen ocurriendo y van a ocurrir en tu casa. Cuando yo vengo y lleno la casa mía de Dios, de las cosas de Dios. Aleluya. Mire, Jesús vino a una boda, vemos aquí en la palabra, y ocurrió un milagro. Había un matrimonio, había un casamiento. Jesús fue invitado con su madre, sus hermanos. Y vemos aquí que convirtió el agua en vino. Ocurrió un milagro, porque Jesús fue invitado a esa casa. Aleluya. Aleluya. Sí. Cuando yo invito al Espíritu Santo a mi casa, cuando yo vivo todo lo que veo en la palabra que Jesús me está enseñando, un milagro puede ocurrir en tu casa. Cuando Jesús es el centro de nuestras vidas. Ay, tienes en tus manos para provocar tu milagro. Mire, Lucas capítulo 7, versículo 44. Lucas capítulo 7, versículo 44. Jesús vino a la casa de Simón. Escuche bien. Pero no le honró. No lo dio a conocer. Eso es importante. ¿De qué manera yo estoy presentando a Jesús? Jesús le dijo, vine a tu casa, Simón, porque Jesús se dio cuenta que Simón estaba criticando a una mujer pecadora que estaba sentada en los pies de Jesús, escuchando la palabra, y Simón no se veía sus pecados, el orgullo la posición que él tenía en su trabajo, su altivez, no lo dejaban ver que él era un pecador. Entonces, en vez
de humillarse y honrar a Jesús, se sintió fue importante porque Jesús, el Mesías, el que hace milagros, vino a mi casa. Ahora me voy a dar más estatus. Y empezó en su pensamiento a pensar mal de Jesús. Y como Jesús sabía lo que pensaba, Jesús le dijo, mira Simón, vine a tu casa y no me ofreciste agua para lavarme los pies. Y esta mujer, desde que llegó, me lavó sus pies con sus lágrimas, me secó los pies con sus cabellos. Ay, santo eres, Padre. Ha enjuagado mis pies con sus cabellos. Se ha postrado y se ha bullado delante de mí. La honra. Reconoció quién tenía delante. Reconoció quién era ella y que necesitaba a Jesús. Invita al Espíritu Santo a tu casa y algo va a suceder. Un milagro va a suceder. Todos queremos milagros en nuestra casa. Yo la primera. Algo va a suceder. Yo te garantizo que si tú aplicas lo que yo te he dicho hoy, un milagro va a suceder. Tu casa no estará vacía. Tu casa no va a ser vista en el mundo espiritual como una casa vacía. No es lo natural que yo tenga mi casa con unos muebles caros. Eso no lo miran los demonios. Que yo tenga la casa con los mejores muebles, la mejor cama. Eso no lo mira el mundo espiritual. Ni siquiera el mundo de las tinieblas. Los demonios lo que andan buscando es una casa desordenada. Una casa que esté en pecado. Una persona que no esté llenando su vida del mundo espiritual, de las cosas de Dios. Así que yo te digo en esta hora, invita a Jesús a tu casa, invita al Espíritu Santo y déjate guiar, déjate enseñar por el Espíritu Santo. No dejes de congregarte, no dejes de aprender, no dejes de poner la palabra de Dios que tenga vida en tu casa y tu casa ya no estará vacía. Dios te bendiga.